Bienvenida, bienvenido a esta cuarta y última lección del curso sobre el reglamento técnico de etiquetado de calzado, producto de marroquinería, artículo de viaje y similares. Les recuerdo que soy Juan Carlos Zavala de la Cruz y trabajo en la Dirección de Normatividad del Ministerio de la Producción. Este curso lo dividimos en 4 lecciones. Les recuerdo que en la primera lección hablamos sobre la clave de la información, en la segunda lección desarrollamos las disposiciones generales del Reglamento Técnico Andino, en la tercera lección abordamos el tema de la información mínima que debe contener la etiqueta y en esta cuarta y última lección hablaremos sobre la etiqueta tratando de redondear, digamos, todos los conceptos vertidos en las 3 lecciones anteriores. Sigamos. ¿Qué descubriremos en esta última lección? ¿Le gustaría conocer qué tipo de etiqueta deben usar en sus productos? Si su etiqueta tiene que ser autorizada por alguna autoridad, ¿quién verifica que la información que ustedes van a poner en la etiqueta o que puede poner un fabricante o importador es correcta o no? Y digamos si no lleva la etiqueta, no hay información o teniendo la etiqueta la información es incorrecta, ¿quién verifica y quién sanciona? Esos temas vamos a desarrollarlos de inmediato en esta presentación. Previamente, creo necesario que debamos recordar, digamos, que el Reglamento Técnico Andino establece, digamos, que la información mínima que debe contener la etiqueta de los productos es la que se señala ahí en la lámina, primero, sobre los materiales predominantes que componen el producto, y ya hemos hablado, un caso son los calzados y otro caso son los productos de marroquinería. En segundo término, la identificación del fabricante o el importador. En tercer término, y solo para el caso del calzado, se debe informar sobre la talla del producto. Y en cuarto lugar, el país de origen o de fabricación del producto. Esta es una información básica y sobre la cual se desarrollan todos los temas, ¿no? Hablemos ahora sobre los tipos de etiqueta. El reglamento técnico establece que la información que hablamos en la lámina anterior debe fijarse o debe consignarse, digamos, en 2 tipos de etiquetas. En una etiqueta permanente o una etiqueta no permanente, dependiendo del tipo de información, como lo vamos a ver más adelante. Y yo me voy a permitir aquí, digamos, leer del reglamento la definición de una etiqueta permanente y una etiqueta no permanente, de modo de quedar más claro, digamos, qué significa cada uno de ellos. Y el reglamento dice que en el caso de una etiqueta permanente, se trata de una etiqueta cosida o fijada a un producto por un proceso de termofijación o cualquier otro método que garantice la permanencia de la información en el mismo. Y luego, con respecto a la etiqueta no permanente, el reglamento señala que se trata de una etiqueta adherida a un producto o fijado en él en forma de una etiqueta adhesiva, etiqueta colgante u otro medio análogo que pueda retirarse del producto o que figure en su empaque o su envase. Estas 2 definiciones deben quedar claramente, digamos, en cada uno de ustedes, si se trata de fabricante o se trata de un importador de producto. Y aquí yo los invitaría, digamos, a que lean detenidamente el reglamento técnico, porque ahí se va a encontrar un conjunto de conceptos que le van a ayudar, digamos, a entender cada detalle, cada prescripción, cada cosa que este reglamento técnico establece eh, sobre el tema del etiquetado de este tipo de productos, ¿no es cierto? Ahí en el ejemplo, en la figura pueden ver algunos tipos de etiquetas. La etiqueta que está en la lengua de
de la zapatilla. Se trata pues de una etiqueta, es una etiqueta permanente porque está cosida y ahí está la información. En la etiqueta que va en un suéter es una etiqueta colgante, es una etiqueta no permanente. Y luego hemos puesto unos rollos ahí que son etiquetas pues adhesivas, que son etiquetas no permanentes. Son a modo de ejemplo, ¿no? Luego, información por tipo de etiqueta. Entonces, recordemos otra vez el cuadro que reproducimos al comienzo, este de acá, donde dice qué información debe llevar la etiqueta, materiales predominantes, identificación de fabricante, talla, país de origen. Entonces, el reglamento establece que la información sobre la identificación del fabricante o importador y la información sobre la talla cuando se trata de calzado puede estar en una etiqueta permanente o una etiqueta no permanente. Ustedes decidan qué tipo de etiqueta quieren utilizar. Pero en el caso de la información sobre los materiales predominantes y la información sobre el país de origen, este debe estar necesariamente en una etiqueta permanente, ¿no? Y el reglamento dice, además añade, ¿no?, que la etiqueta permanente son fijadas a través de procesos que impidan su fácil remoción y la información que contiene la misma, ¿no es cierto? O sea, no es que, por ejemplo, a veces pueden poner una etiqueta cosida y es permanente, pero sin embargo, la tinta que a veces puesto la información se desprende. Y al momento que el consumidor toma el producto y quiere leer la información, pues simplemente va a encontrar una etiqueta cosida, pero que está en blanco o la información ya no es posible leerla. Entonces, de eso no se trata, ¿no? Se trata de que la información llegue de la manera correcta al consumidor. Ejemplos de etiquetado. Entonces, en el caso del calzado, hemos definido, hemos visto en las lecciones anteriores cuáles son esas partes principales del calzado y se han establecido que son 4, ¿no es cierto? El corte superior, el forro, la plantilla y la suela. Y el reglamento adicionalmente, para el caso de los materiales, ha establecido algunos logos o unos pictogramas, como quieran llamarlo. Entonces, cada pictograma identifica algún tipo de material. Por ejemplo, este que estoy señalando con la flecha identifica el cuero. Este de acá como una trama identifica un material textil, textil vegetal, textil sintético, cualquier textil se define con este logo. Y luego estos rombos identifican cualquier otro tipo de material, que no sea evidentemente ni textil ni cuero. Entonces, al momento de elaborar su etiqueta, ustedes tienen que determinar primero el material predominante. Recuerdan que hemos hablado que el material predominante es aquel que es el 80% más del área, y en el caso de la suela es el 80% más del volumen. Entonces se tiene que determinar previamente cuál es ese material principal para luego establecer el pictograma correcto que se debe utilizar. Y cuando no hay un material principal, habrá que determinar cuáles son esos dos materiales que predominan en el producto. Ninguno de ellos llega al 80%, pero habrán dos que son los principales. Y esos dos es lo que hay que poner acá en los pictogramas. Puede ser, no sé, pues cuero y tela, y entonces tendrá que, o textil, y tendrá que ir el logotipo del cuero, si el cuero es no sé, pues se me ocurre que es el 70% de cuero y 20% de textil, tendrá que ir el cuero y tendrá que ir al costado el logotipo del textil, porque va en ese orden de mayor a menor. Y así, en los siguientes también, si es cualquier otro material, pues se aplica simplemente el rombo. Y luego esto, evidentemente, esta información tiene que ir en una etiqueta permanente. Y la información sobre la identificación del fabricante, el importador y su RUC, eso va en una etiqueta no permanente o puede también utilizarse una etiqueta permanente. Es en el caso del calzado. En el caso del producto de marroquinería, digamos, el reglamento
no ha establecido algún logo, algún pictograma para identificar las partes principales, entonces ahí la indicación es textual, ¿no? Entonces ustedes tienen que poner parte externa y forro, que son las dos partes identificadas. La parte externa y el pictograma que identifica el material predominante, y con respecto al forro, también el material predominante. En estos casos, estamos suponiendo que hay un material predominante que es el 80% más, la parte externa es cuero y el interior es tela. Entonces, si no hubiera un material predominante, entonces habrá que poner los dos principales. Igual en el caso de la identificación del fabricante o el importador, hay que poner otra etiqueta con el nombre o la razón social del importador o el fabricante y su RUC, ¿no es cierto? Entonces, esta información de esta identificación, tan igual como el calzado, puede ir en una etiqueta permanente o una etiqueta no permanente. Si ustedes consideran, o porque el producto lo permite, que toda esta información puede ir en una sola etiqueta, no hay problema, pueden utilizar una sola etiqueta. Deben tener presente que si van a utilizar una etiqueta, pues tiene que ser una etiqueta permanente porque la información sobre los materiales predominantes va necesariamente en una etiqueta permanente. Entonces, todo tendría que ir en una etiqueta permanente si van a utilizar una sola etiqueta. Lo mismo que en el caso de productos de marroquinería. Hay combinaciones que se pueden hacer. Ustedes van a encontrar modelos adicionales en un documento que hemos puesto en el mismo repositorio donde está el video, que les va a permitir, digamos, servir de guía para que ustedes elaboren sus propias etiquetas. Y si hay alguna duda, igual nos pueden consultar. Recuerde que para el caso de determinación de los materiales principales, digamos, la clave o el número mágico es 80, 80% a más. Sigamos. Algo más sobre las etiquetas que ya también lo hemos dicho en anteriores presentaciones. Esta etiqueta tiene que estar colocada en un lugar visible. Se pueden utilizar etiquetas adheridas, pero debe tener ciertas propiedades y características, ¿no? Es decir, lo que hablábamos de que la información no se salga por sí solo, o tiene que ser un adhesivo que se pegue lo suficientemente fijo, un adhesivo bueno, no es que algún roce se despegue, no. Y además, cuando hablamos de etiquetas adhesivas, evidentemente estamos hablando de una etiqueta no permanente. Luego, en el caso del calzado, ¿es posible utilizar una etiqueta solo en una de las piezas que componen el par? Sí, es posible. En el caso del calzado, sí es posible utilizar una sola etiqueta, o sea, digamos, etiquetar en una sola de las piezas. Toda esta información puede ir en una sola de las piezas del calzado. Sin embargo, recuerden que el reglamento establece que con respecto a la talla sí debe estar en las dos piezas del calzado. El resto puede estar en una sola de las piezas, pero la talla tiene que estar en los dos. En el caso de productos de marroquinería no hay esa excepción. En todos tiene que ir. Si a veces venden, no sé, las maletas en un set de diferentes tamaños. En ese caso, si son dos o tres piezas que componen el set, en todos tiene que ir el etiquetado. Recuerden eso y tenganlo muy presente. Acá vemos los ejemplos de zapatillas donde se ha puesto la información, ¿no es cierto?, en el talón o en la lengüeta, que son las partes más usuales donde se suele poner este tipo de información. ¿Quién aprueba mi etiqueta? Pues no hay ninguna autoridad que apruebe la etiqueta. Ustedes son los que responsables de esa etiqueta, que la información que establece este reglamento técnico sea correctamente contenida en esas etiquetas y que utilicen la etiqueta adecuada conforme hemos visto en las anteriores láminas. O sea, tienen que utilizar, dependiendo de la información, una etiqueta permanente o no permanente, y deben colocar esos 4 ítems que hemos visto ya repetidamente, esa información que deben consignar. Esta información tiene carácter de declaración jurada y el fabricante importador es responsable de la veracidad de esa información.
¿Quién verifica si la información es correcta? Pues en ese caso sí hay una autoridad y es el INDECOPI quien verifica que la información del etiquetado sea correcta. Ellos acuden, según sus normas, a los puntos de venta y ahí verifican los productos, verifican que la información esté colocada en las etiquetas correctas y la información sea la que establece el reglamento técnico. Luego, ¿puede ser sancionado? Sí. Indecopi, repito, verifica en los puntos de venta y si el producto no tiene etiqueta o la información es incorrecta o parcial, es pasible de una sanción de acuerdo a las normas del Indecopi, ¿no? Las sanciones pueden ser desde una amonestación hasta las 710 UITs. La gravedad, digamos, de la falta la califica el Indecopi y ellos son los que emiten o imponen la sanción. No es el Ministerio de la Producción, es el Indecopi quien tiene ese encargo por ley. Resumiendo, hemos hablado de todo lo que es el etiquetado. ¿Qué información debe ir? ¿Qué tipo de etiqueta se debe utilizar? Dependiendo del producto. Hemos dicho que la etiqueta debe estar en un lugar visible. Hemos dicho que se puede utilizar información adicional, digamos, el logo que identifica al fabricante, lo puede poner siempre y cuando esta información no interfiera o no dificulte la visión de la información que obligatoriamente establece este reglamento técnico, ni tampoco cualquier información que confunda al consumidor, ¿no? Como productor o importador, eres responsable de que esta información llegue de manera correcta al consumidor. Tú eres responsable. No hay alguna autoridad que apruebe la etiqueta. Y luego que existen sanciones por incumplimiento, por no llevar la etiqueta, utilizar la etiqueta incorrecta, poner la etiqueta incorrecta, digamos, son algunos ejemplos de infracción. Entonces, los invito a enterarse un poco más, leer el reglamento. Hay muchos detalles en ese reglamento que le pueden ayudar a entender mejor, digamos, el reglamento y a una mejor aplicación. Y cuando aparezcan dudas, nos escriben y nosotros los ayudamos. Nuestra obligación, por decirlo de algún modo, es llevarles a ustedes la mejor información para que ustedes a su vez cumplan con esta regulamentación y no tengan ningún problema. Recuerden que siempre hay que reforzar todas estas cosas, así que lo invitamos otra vez a agarrar su hojita, que por ahí ya la tienen, y hacer las anotaciones pertinentes sobre este video. ¿Qué cosas le quedan en su cabeza? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué cosas mejor se pueden hacer? En fin, ustedes saben mejor que yo. Y bien, manos a la obra. Esta es la última lección. Aquí terminamos, digamos, de esta exposición sobre este reglamento técnico de etiquetado. Entonces, los invitamos a preparar la información de la etiqueta. Quizás lo que le tome más tiempo va a ser los materiales predominantes de los productos, pero esta información ya lo tiene. Léanse bien el reglamento. Ustedes pueden hacer el bosquejo de su etiqueta y si tienen alguna duda, porque siempre a la hora de aplicar, de desarrollar, siempre surgen algún temita que no se entendió bien, y nos escriben y nosotros los ayudamos. Tienen que evaluar los productos para ver qué tipo de etiquetas van a utilizar. Recuerden que esta información, todo esto se hace, digamos, para que los consumidores tengan la mejor información sobre la cual decidir qué producto va a adquirir. Se trata de llevarles la mejor información y no inducirlos a cometer ningún error. Hay que tratar bien a los clientes. Entonces, amigos, amigas, los invito a ponerles etiqueta a sus productos. Van a encontrar en el repositorio mucha información sobre este reglamento técnico que le va a ayudar a su mejor aplicación.
Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo curso. Chao.